presentado por Mitre. La persona invitada del programa de hoy se llama Ana María Bovo. Es una mujer que conozco hace muchísimos años y cada vez que he rozado su vida profesional me he sentido satisfecho y muy agraciado con su presencia siempre, porque es una mujer vinculada al mundo de la literatura, del relato, de las letras, de la dramaturgia, de una manera extraordinaria. Hoy la veo después de mucho tiempo sin vernos y me da una enorme alegría, Ana María. Igualmente, me dio mucha alegría este abrazo que nos dimos. Bueno, todo viene a cuento porque yo días pasados fui invitado a ver una obra, no tenía mayor información de esto, y la protagonizaba Ana María con una otra actriz llamada Oneto. Elvira Oneto. Elvira Oneto. Y fui a ver esta obra en un teatro allí de la calle Santos Dumont, casi Avenida Corrientes, y quedé deslumbrado por el trabajo actoral de ellas, por el relato de la obra, por la literatura que genera la obra, y porque además me encontré con un público realmente capturado por el encanto de ustedes dos. Eso es maravilloso, cuando salimos con Elvira de la función, que salimos del brazo, nos apretamos muy fuerte porque la oleada de calidez que recibimos, de emoción y de alegría conjunta, es muy intensa. Creo que también la obra va proyectando eso, a pesar de que recorre el tema de la vejez, la enfermedad, la fragilidad que tenemos, porque la protagonista se llama Ruth, está basada en la novela de Adriana Riva, que construyó esta voz de una mujer grande de 82, que ejerció la medicina pero la dejó al casarse para formar su familia, es de la colectividad judía y tiene esta particularidad de cierto desapego por sus hijos y por sus nietos, en este sentido, que lejos de la Yiddish Shemame, del prototipo de la madre judía, ella dice, mi hijo el abogado y mi hijo el del perro, los nombra así, ¿no? Sí. Y de las nietas dicen, yo no sé, mis nietas me persiguen, la más chica me dice, abuela, no sé, una idea que le metió mi hijo en la cabeza. Bueno, eso pasa constantemente en la obra y una de las amigas, Luisa, una de las amigas de Ruth, encarna varios personajes además de la propia Luisa, y también se ve el poder y las dificultades de la amistad a medida que vamos creciendo, ¿no? Claro. No, pero el diálogo que ustedes tienen en el escenario es extraordinario. Además, es un escenario minimalista porque no hay absolutamente nada. Son dos mujeres paradas frente al público con un pequeño atrás, un pequeño trasto. Nada más que eso que las contiene desde el punto de vista escenográfico, digamos, claro, ¿no? Sí, es un dispositivo interesante, claro, porque también se pueden proyectar imágenes de obras artísticas, porque a Ruth le apasiona el arte, entonces claro, ese dispositivo también nos sirve para claro, eso. Y además sirve para cambiarse, porque en algún momento damos vuelta a los trastos, nos ocupamos de todo, Elvira y yo. Y la obra de teatro, ¿quién la construyó? Porque una cosa es la novela, ¿y quién construyó la obra de teatro? Afortunadamente, la adaptación es de Javier Berdichevsky y de Mario Gallina, que trabajaron sobre la obra de Adriana Riva, que dio absoluta libertad, porque Adriana dice no sé nada de dramaturgia, pero lo que pasó de hermoso es que cuando ella se encontró con la obra y con nuestro estreno, la autora saltaba de alegría, literalmente, ¿no? Saltaba de alegría. Y eso no es una cosa muy usual cuando una autora ve traspuesta la obra a otro lenguaje, a otro dispositivo. Algo quizás podría sentirlo como enrarecido o distinto. Y entonces, bueno, estamos viviendo todo esto con una gran felicidad. Vos que sos una mujer escritora también, ¿es difícil adaptar o llevar al mundo del teatro una obra literaria? Acá hubo un hallazgo interesante desde la dramaturgia, y eso también se lo debemos a Maite Caballero, que fue la fundadora, la autora del espacio de Dumont 4040, y ahora está produciendo y produce también este espectáculo. Ella detectó Ruth y lo vio como una pieza literaria muy posible de ser traspuesta a la dramaturgia, con la ventaja de que ella, porque en Ruth hay una única voz, la única que habla es Ruth, pero al desplegarlo en otros personajes se enriquece muchísimo. Claro, porque Ruth sos vos. Claro, yo hago de Ruth y en la novela es una única voz, que por supuesto habilita las voces de los otros, pero eso que estaba tan de cabeza como para un unipersonal a primera vista,
por suerte lo abrieron de manera dramatúrgica con la intervención de Elvira Oneto en el personaje de Luisa, que a su vez hace el doctor Yusen y un montón de otras amigas de Ruth. Me río porque cuando ella compone al psiquiatra al que va a ver Ruth, yo ya le veo el mentón con la barba, o sea, está sin que ella tenga ningún aditamento. Bueno, Elvira ganó el premio Trinidad Guevara el año pasado por su trayectoria teatral. Y bueno, armamos un dúo muy impensado y muy afortunado. No, sí, además las inflexiones, los personajes que aparecen como por arte, como por truca oral, me pareció extraordinario. ¿Hasta cuándo representan ahí? Porque yo la recomiendo vivamente. Bueno, ahora pusimos nuevas... Porque además, no solo por la historia prácticamente de Ruth, sino porque toda la literatura de la obra tiene mucho que ver con la relación de la gente grande, con la vida, con los nietos, con la familia, ¿no? Claro. Y además con la propia limitación que uno se atribuye en la edad, pero exacto, que no la tiene. Que no la tiene. A veces atribuimos de más, ¿no? Algunas limitaciones. Claro. Por eso Luisa, el personaje, insiste mucho en que Ruth se abra a otras cosas. El hijo también le dice que salga más, que esté más activa, que sonría, cosas que a ella le irritan muchísimo. En un momento van a un cumpleaños de una amiga que casi tiene 100 y es muy divertida la concurrencia de esa fiesta. O sea, se atraviesan, en un momento Ruth dice, si no fuera por la obligación de divertirse, la vejez sería tanto más llevadera. Porque viste que a veces la gente grande o los jóvenes dicen, salí, ¿por qué no te encontrás, no? Y ella cultiva mucho sus clases de arte, el duelo de su viudez, porque eso la tiene muy atravesada, disfruta mucho de la cocina y bueno, es un universo muy particular que creó Adriana Riva y que tanto Andrés como Javier impulsaron dramatúrgicamente de un modo increíble. No, pero tiene que ver... La dirección de Mariana Chaud. Bueno, Mariana está dirigiendo a Los Macocos, o sea, nosotros sea una maestra en el manejo del humor, del timing. Claro. Entonces, tener una directora joven, tan segura, y que nos dio mucha libertad a su vez, hermoso proceso. Bueno, yo la recomiendo vivamente, está ahí en la calle... Hay próximas funciones los primeros 2 jueves de mayo, ya están a la venta porque abril está agotado. Sold out. Suena odioso y espectacular. Es un teatro precioso, además el ambiente es muy lindo, muy cálido y es para disfrutarlo plenamente. La recomiendo, la vi, quedé deslumbrado y es por eso que quería yo tener esta charlita con Ana María. Que estás haciendo otra obra que se llama La Mentira Candente. La Mentira Candente es el título de una obra en la que yo cuento películas, porque siempre me atrajo que nosotros, las espectadoras y espectadores de cine, vibramos tanto, nos cargamos de mucha adrenalina cuando contamos películas, tanto cuando nos encantaron como cuando nos enojaron, y las discusiones que surgen siempre me parecen apasionantes, ¿no? Entonces, ubicar a la narradora de películas en el lugar del proyector que irradia las imágenes y que el desafío sea que no haya imagen alguna más que un cine hablado, y la puesta en escena extraordinaria que hizo Juan Parodi en el CCCE, que está como casi... ¿Y esta dónde la...? En el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes, Corrientes, claro. Sí. ¿A dónde va Sarmiento? Claro, ahí va Sarmiento. Claro, ahí ahora va a estrenar Juan, sí. Claro. Oíme, ¿y el libro de quién es? Es mío. Ah, tuyo es el libro. Yo empecé a contar películas a raíz de un contador de películas de mi ciudad natal, de San Francisco de Córdoba, que iba a la panadería a comprar el pan los viernes, el jueves iba a ver el estreno y contaba la película en la panadería. Entonces yo iba y me ponía en la cola para asistir a ese relato, esa puesta en escena, porque él se ponía delante, de espaldas al mostrador y delante de la gente. Digamos, con la bolsita avanzando y no te querías ir, ¿viste? Algo para recordar, la gran comedia de Deborah Kerr y Cary Grant, la escuché ahí, con esa inflexión, esa gracia que un muchacho de barrio como Tito Lamberti, cuando hablaba de Cary Grant, decía, bueno, él era playboy, fiolo, ¿no? Pintaba retratos de damas y tenía una gran pasión por el cine, y yo lo tomé como modelo para empezar a generar este género de hacer espectáculo contando películas. Y la gente sale con el deseo de ver muchas que no vio y de ver las que vio,
quizás desde otro punto de vista, ¿no? Porque la intención mía no es alterar el espíritu de la película, pero sí lo que me produjo a mí. Está bien. Y ahí va desde Nazareno Cruz y el Lobo hasta Volver de Almodóvar, o sea, muy mirá. ecléctico. ¿Y solamente palabras o te nutrís de elementos de sonoros? Sí, no, elementos sonoros, hay una levísima escenografía, una puesta de luces increíble de Juan y del Chino Novelle, y el espacio es inmenso y usamos lugares de la sala que habitualmente las actrices o los actores no usan, como los puentes por donde caminan los técnicos, ¿no? Y entonces ahí en la penumbra, empezar a caminar por ahí y contar el tercer hombre con una linterna, casi en la oscuridad absoluta, da un efecto cinematográfico. Por eso digo que es hacer cine con palabras, ¿no? Quiero cerrar esta charla y esta visita de Ana María en este programa que se permite este lujo y hace una pausa en el vértigo informativo que habitualmente tenemos, para no solo recomendar lo que está haciendo, reencontrarme con ella que conozco hace mucho tiempo y admiro, sino que además, a propósito de las vísperas de la Semana Santa, yo le había pedido que coronara su paso por este programa con un pequeño relato, y ella me dice, te he traído un relato de Pascuas. Sí, es un pequeño relato autobiográfico. Cuando yo era chica tenía una maestra de actividades prácticas muy exigente, más bien sádica. Nos proponía tareas muy difíciles. Recuerdo que un día llegó, trajo ramitos de aromo, los distribuyó en los pupitres y dijo que había que copiarlos del natural. Yo por entonces no tenía ninguna habilidad manual, pero copiando el dibujo de mi compañera, entregué mi dibujo con una satisfacción de que me había quedado realmente bien. Me entregó después la hoja de vuelta con un 3 y una recomendación en rojo atravesando la ramita de aromo que decía, aprende a dibujar. Tenía que levantar esa nota. En la clase siguiente llega y dice, a partir de ahora, estábamos en 5º grado, vamos a iniciarnos en una práctica de bordado para el futuro ajuar. Yo sabía que había que prepararse con tiempo, por lo cual deben traer un rectángulo de tela blanca de 25 por 40. Les recomiendo que la tela en lo posible sea muy delicada, como batista o nansú. Por mis características personales, antes de empezar la tarea, mi telita ya estaba toda arrugada. Dijo la maestra que había que tirar del costado unos hilitos, formar allí un caminito vacío para iniciarnos antes que nada en la práctica de una vainilla simple. Ese punto lo conocía mi mamá, no tuve ningún problema. Segunda clase, vainilla doble, mi nona. Me hizo unos bastoncitos bastante chuecos para disimular su colaboración. Tercera clase, punto turco. Recurrimos a una bordadora de la vuelta de mi casa, una señora tan buena que ni nos quiso cobrar. Pero justo cuando llega el miércoles, o sea, tantos años hoy, más o menos a esta hora de la tarde, última hora de turno tarde, viene y dice, para el próximo lunes, me traen terminado el punto Richelieu. Nadie lo conocía. Pero yo hice lo que tenía que hacer, me olvidé de la tarea en el fondo del portafolio. Y el domingo por la noche, después de cenar, cuando abro, encuentro la telita hecha un bollo en el fondo del portafolio, llego a la cocina, yo también hecha un trapo, mi mamá lavaba los platos, se dio vuelta y me dijo una frase de domingo, me dijo, te hubieses ocupado antes. Sí. Mi papá, en cambio, miraba la telita de reojo, silencioso y conmovido. De pronto golpearon a la puerta de mi casa. Imagínense, una ciudad chica del interior, lloviznaba, después de cenar, Pascua, ¿quién podría ser? Abro la puerta, en la vereda, un matrimonio que yo no conocía, atrás una camioneta llena de barro, venían del campo. La mujer traía una bolsa de arpillera con algo que se movía dentro. Me dijo, ¿acá vive el señor Walter Bobo? Le digo, sí, es mi papá. Ay, querida, hace como 3 horas que estamos buscando la casa y no la podíamos encontrar. Mira, le traigo un regalo a tu padre, ¿eh? 2 gallinas, están vivas, porque él vino a darme sangre cuando me operaron de vesícula. Como es Pascua, le quería agradecer. Ay, bueno,
pasen, pasen. Mi papá tenía un grupo y un factor sanguíneo muy poco frecuente y venían muy seguido a pedirle sangre. Y mi mamá le decía, hay que ser un buen cristiano, haz el bien sin mirar a quién. Así que acá estaba una de las destinatarias de la sangre de mi padre. Adelante, adelante. Mi mamá hizo pasar a las gallinas al patio y a las visitas al comedor. Una conversación tan amena, tan inesperada. Esas voces, mi mamá haciendo el café y mi papá trayendo el licor. De pronto yo le miré las manos a la mujer, regordetas y bastante cuidadas por ser una señora que trabajaba en el campo. Me acerqué despacito sin que me escuche mi mamá y le dije al oído, señora, usted por casualidad no conocerá un punto Richelieu. Ella se llevó la mano a un prendedor de oro con sus iniciales que le cerraba la blusa y me dijo, ay, querida, pero mira el recuerdo que me trajiste. Es el que más usé para bordar y enjuar. Permíteme, le alcancé la telita y en un instante me resolvió la tarea. La dejó sobre la mesa, se levantaron, se fueron. En mi casa nunca supimos cómo se llamaban ellos, ni tampoco de qué pueblo habían venido. Me encanta pensar ahora que mi papá era capaz de dar su sangre con tal de que yo un domingo por la noche con la tarea sin hacer, se me presente en la noche de Pascua en mi propia cocina un hada que borda con las manos mágicas y generosas de un domingo de Pascua. ¡Qué lindo! Maravilloso. ¡Qué lindo! Cómo cerró la historia, extraordinario. Ana María. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Quiero preguntar si puedo dejarles invitaciones para mi espectáculo.